Lo primero que vamos a hacer es mirar el método de la búsqueda incremental. Ustedes saben que en la búsqueda incremental lo que se busca es encontrar las zonas donde se encuentran las raíces. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ustedes saben que realmente este método no encuentra un valor exacto de la raíz, sino que encuentra un valor aproximado de esta raíz. Entonces, ustedes pueden hacer este método a mano, si se les facilita. Pueden hacerlo en MATLAB con los programas que se le comparten en el libro, o ya ustedes creando sus propios programas. Lo bueno de la programación es que no cada persona va a crear un programa diferente de acuerdo a sus necesidades. Entonces se va a ver fácil o muy variado más bien el tema de la creación del programa. Ustedes pueden incluir gráficas, pueden incluir el error inclusive. Entonces, en esta ocasión, como realmente no estamos buscando un valor exacto de la raíz en el método de la búsqueda incremental, entonces lo que vamos a hacer es encontrar las zonas donde, donde posiblemente tenemos una raíz. ¿Cuál es la ventaja de la búsqueda incremental? Que podemos encontrar las zonas donde se encuentra sí o sí una raíz. Entonces, si este método detecta una raíz en esa zona, ahí existe seguramente una raíz. Pero ¿cuál es el problema? Que este método depende mucho del tamaño de paso que se use. Si no se usa un tamaño de paso adecuado, entonces no vamos a encontrar algunas raíces. Entonces, una de las facilidades que se presentan cuando estamos manejando los programas es que ya sea MATLAB, lenguajes de programación como Python, o ya programas de edición de texto o de datos o hojas de cálculo como Excel, es que nosotros podemos hacer varios intentos sin necesidad de recurrir al papel. Eso sí, nosotros debemos tener claro qué es lo que vamos a graficar y cómo lo vamos a graficar. Entonces, en este caso, decidí hacer el método de la búsqueda incremental empleando la hojita de Excel para que ustedes vean que realmente no necesitan descargar ningún programa. Lo pueden hacer con su computador, incluso con su celular, y que realmente aquí solamente necesitamos saber cómo funciona el método. Entonces, vamos a repasar cómo funciona el método y lo vamos a implementar con una función, en este caso polinómica. La otra ventaja que tiene este método de la búsqueda incremental es que puede trabajar con cualquier función, sea, sea polinómica, no, que no sea un polinomio, o que no sea un polinomio. Y otra ventaja que reviste este método es que generalmente este método es recomendable usarlo junto con otro método para encontrar la raíz. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces nosotros no conocemos el gráfico de la función, pero entonces al implementar búsqueda incremental antes de hacer antes de hacer el método, ya sea un método de la bisección, un método de Newton-Raphson, etcétera, entonces nosotros podemos agilizar el proceso de la búsqueda de una raíz. Entonces, en este caso, vamos a realizar el método de la búsqueda incremental empleando esta función. Entonces, en esta hojita de cálculo, es una hojita de cálculo muy sencilla. Eh, Creo que ya aquí todos a esta altura sabemos manejar una hoja de cálculo. Alguna vez la hemos tenido que manejar, entonces vamos a emplear esta. Entonces, en este caso, nosotros escribimos acá una función. Esta función es meramente descriptiva, pues la escritura de la función acá, pues porque realmente nosotros en Excel no podemos trabajar pues con funciones pues de este tipo, introduciendo únicamente la función y que ésta nos calcule, no, tenemos que hacer pues algunos procedimientos adicionales. Sin embargo, es bueno escribir la función para que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a graficar en este método de la búsqueda incremental. Una pista que nosotros tenemos para nosotros saber cuántas raíces tiene una función polinómica es mirar el grado más alto del polinomio, es decir, el exponente más alto del polinomio. Estas, pues este concepto pues se ve en álgebra, pero pues es bueno repetirlo acá para que lo tengamos presente.
Si nosotros tenemos un polinomio de grado 2, pues vamos a tener dos raíces. Si tenemos un polinomio de grado 3, vamos a tener tres raíces. Si es de 4, grado 4, 4 raíces y así sucesivamente. Es decir, el número de raíces que tiene una función polinómica es igual al grado de la función polinómica. Entonces, por eso es que cuando ustedes tienen una línea recta, ustedes tienen solamente un cruce con el eje horizontal. Porque no les digo el eje X, sino el eje horizontal, porque muchas veces el eje X, el eje horizontal, no representa una X, puede ser una Y, una Z, el tiempo, etcétera. Entonces es mejor que nos acostumbremos a decir que la raíz es el cruce con el eje horizontal. Entonces en este caso vamos a tener una función que es de grado 3. Entonces, como es una función que es de grado 3, entonces en este caso nosotros vamos a tener que vamos a hallar tres zonas de raíces, es decir, en tres zonas de esa función tienen que existir raíces. ¿Por qué? Porque estamos en un polinomio de grado 3 generalmente. A veces no se cumple esto, pero entonces en general siempre tienen tres raíces. ¿Cuál es el problema cuando yo les digo que tienen tres raíces? Que ese concepto de que un polinomio tenga el número de raíces igual al número de grado del polinomio, eso no nos está diciendo la naturaleza de la raíz. Me explico. Esta función, pues voy a partir del hecho de que no la conozco, pero entonces esta función únicamente sé que tiene tres raíces, pero no sé si esas raíces son reales o complejas. Y entonces, como nosotros en este momento estamos trabajando únicamente con el mundo real, es decir, con todos los números reales, pues entonces esto también supone un poco de problema cuando estamos usando pues la búsqueda incremental, que a veces miramos que tiene grado 3 y en realidad entonces uno dice, entonces tiene tres raíces y uno asume de entrada que son tres raíces reales, pero realmente no es así, pueden ser tres raíces reales, pueden ser tres raíces complejas, una raíz real y dos complejas, etcétera. Pero siempre van a existir las tres raíces. Entonces, en este caso, vamos a tener una función polinómica. Esta función tiene raíces reales. Busqué una función que tuviera raíces reales para poder implementar el método de la búsqueda incremental. Entonces, decidí escoger el intervalo en donde sí o sí voy a encontrar las tres raíces. Entonces, el punto inicial de mi intervalo va a ser -1 y el punto final va a ser 2. Recuerden que la búsqueda incremental únicamente encuentra raíces en las zonas del intervalo. Estos son lo que nosotros conocemos los métodos de cerrados. Entonces, como es cerrado, entonces depende del intervalo en el que yo esté trabajando. A él no es que no sea capaz de encontrar otras raíces, sino que realmente no le interesa lo que pase por fuera de ese intervalo. No es que no sea capaz, en el caso de la búsqueda incremental, es que no le interesa porque es un método acotado. Y entonces en esta hojita vamos a introducir el punto final inicial del gran intervalo y el punto final del intervalo. Y entonces vamos a usar el tamaño de paso y ese tamaño de paso depende de lo que pues realmente yo quiera trabajar, de la capacidad de mi computador, etcétera. Entonces, lo que yo les comentaba en la clase pasada y en el video que está pues de la teoría es que este método de búsqueda incremental es muy dependiente de lo que pase con ese intervalo, con este tamaño de paso, porque dependiendo del tamaño de paso, él me va a detectar o no una raíz. Entonces aquí vamos a aprovecharnos de que tenemos esta hojita Excel para poder nosotros ver cómo es que él es capaz de detectar o no ciertas raíces dependiendo del tamaño de paso que yo ponga. Entonces, en general, si uso un tamaño de paso más grande, puede que omita unas raíces. Puede, puede que sí, puede que no, dependiendo pues del problema. Pero lo que sí se garantiza es que entre más pequeño use el intervalo, o más bien el tamaño de paso, el método se me va a demorar muchísimo para encontrar las raíces o las zonas de la raíz. Entonces, en este caso, vamos a hacer varios ejemplitos. La ventaja de la hoja Excel es que voy modificando el tamaño de paso y de una vez se me va modificando la hoja. Únicamente tengo que quitar los intervalos que ya no existen, pues por estética.
Entonces, en este caso, la tabla está compuesta de 6 columnas. Entonces, en la primera columna vamos a colocar el intervalo. Entonces, aquí nos va a decir los números de intervalos que vamos a tener. En la segunda celda de la tabla vamos a manejar el punto inicial de cada subintervalo. Recuerden que la búsqueda incremental divide un intervalo grande en varios intervalos pequeños. Y entonces, a partir de esos intervalos pequeños es que empieza a hacer esa búsqueda. Entonces, colocamos el inicial y el punto final de ese intervalo y colocamos la función evaluada en el punto inicial y la función evaluada en el punto final del intervalo. Y finalmente hacemos una existencia de raíz. Entonces, en este caso vamos a examinar qué fue lo que hizo el procedimiento o pues la tabla en el primer paso. Entonces, en el primer paso, él cogió como punto inicial de ese primer intervalo, cogió el punto inicial de todo intervalo. Entonces, aquí lo referencio. Entonces, ¿cómo selecciono el punto final? Pues cojo el punto inicial y le sumo el tamaño de paso. Entonces, cogí el punto inicial y le sumé el tamaño de paso. Como este tamaño de paso no varía, entonces yo por eso lo fijo con esta celda. ¿Cómo fijo valores en Excel? Entonces, ustedes generalmente cuando introducen o están referenciando una celda, a ustedes les va a aparecer como C7, ¿cierto? Que ese sería mi tamaño de paso, la celda en la que está mi tamaño de paso. Pero entonces ustedes deciden que ese valor va a ser constante en todos los pasos. Entonces, en vez de copiar ese valor en muchas celdas, ustedes lo que pueden hacer es fijar la celda, porque esa celda nunca va a variar. Entonces, lo que hacen es, antes de darle Enter o de seguir escribiendo, ustedes le dan F4 y entonces él va a empezar a fijar. Él fija con el signo pesos. Entonces, si va a fijar únicamente la celda, entonces él va a poner el signo pesos en la letra y en el número. Recuerden que la letra es las columnas y los números son las filas. Entonces, en este caso, fijamos con la tecla F4 o escribiendo el signo pesos antes de la fila y la columna. Entonces, ahora como un truquito de Excel, si ustedes solamente desean que varíe en el lado de la columna, entonces ustedes fijan la columna y hacen que varíe la fila, porque va a ir cambiando en las filas. Y si ustedes desean que varíe, se quede fija la fila, pero varíen las columnas, simplemente quitan el signo pesos de la columna y entonces ahí va a variar la columna y se va a quedar fija la fila. Entonces, en este caso, nosotros deseamos que nuestra celda, únicamente la celda, se quede fija. Entonces, le escribimos los dos signos pesos. Entonces, así hallamos el punto final de mi intervalo. Ahora, la tercera fila, no, la cuarta fila de mi columna, perdón, es la función. Entonces, aquí ustedes pueden hacer varios procedimientos. Entonces, pues este es solo un procedimiento, ustedes pueden hacer varios. Entonces, lo que yo decidí hacer es que él dejara de calcularme las funciones por fuera del intervalo. Cuando yo ya me salga de ese gran intervalo, que deje de calcular. Entonces, ustedes saben que uno ¿en qué? En, en Excel tiene los condicionales. Entonces está el condicional sí, que es el equivalente al condicional if de todos los lenguajes de programación. Es el mismo if. Recuerden que este Excel tiene, como en la parte tras bambalinas, tiene un lenguaje de programación que es muy complejo, que es el Visual Basic. Entonces, por eso es que acá podemos usar este tipo de comandos. Entonces, este es el comando sí, y ese comando sí lo que me permite es que dependiendo de un valor que yo tenga referenciado, pues finalmente voy a obtener uno u otro resultado. Entonces, ¿qué hice en este caso? Si mi punto inicial del intervalo es igual a lo que está ya por fuera del intervalo, pues que escriba la letra final, la palabra final. Y entonces ahí él ya no va a calcular nada. Y si no, entonces él va a calcular el polinomio. ¿Cuál es la desventaja de Excel? Que pues uno no puede escribir una única vez una función, sino que pues a uno le toca escribirla
teniendo en cuenta la celda. Uno no puede escribir acá x al cuadrado, así no. Toca tener en cuenta la celda que se escribe, pero pues ya uno está acostumbrado a eso. Entonces, si el intervalo, el punto está por fuera del intervalo, pues no lo calcula. Y si está por dentro de ese intervalo, pues calcula la función en ese punto. Y lo mismo hace con el otro punto. Entonces, lo mismo hace con el otro punto. Y entonces resulta que recuerden que en la búsqueda incremental nosotros tenemos que tener en cuenta el criterio del cambio de signo. Recuerden que la raíz es nada más una frontera que delimita las zonas de la función que son positivas y las zonas de la función que son negativas. Entonces, para pasar de negativo a positivo o viceversa, él siempre tiene que pasar por el eje horizontal. Entonces, como tiene que pasar por el eje horizontal, ese paso se denuncia como la raíz. Entonces, en este caso, voy a usar ese mismo criterio. Entonces, en este caso, voy a tener en cuenta el mismo criterio que tuve anteriormente. Entonces, si mi punto inicial ya está por fuera del intervalo, pues realmente al método no le interesa lo que estoy calculando. Entonces, que coloque la palabra final. Ustedes pueden colocar fin, pueden colocar un espacio en blanco, lo que, lo que a ustedes les quede más fácil. Y si no, entonces, si no se cumple eso, entonces voy a tener que aplicar el criterio del cambio de signo. ¿Cuál es el criterio de cambio de signo? Si dos funciones son positivas o las dos funciones son negativas, pues el producto de estas funciones va a ser positivo, es decir, mayor o igual a cero. Y si estas dos funciones tienen signos diferentes, pues me va a dar un valor negativo, es decir, un valor menor que cero. Entonces, en este caso, voy a emplear ese criterio. Entonces, sí, el producto de las funciones evaluadas en cada extremo, es decir, f de xy y f de xy más 1, son menores que cero, entonces que me diga que sí existe una raíz. Y si no pasa eso, pues que me diga que no existe la raíz. Entonces, esta fue la forma, una forma sencilla de construir una tabla con el método de la búsqueda incremental, empleando pues una función polinómica. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a aplicar lo que yo les había comentado. Entonces, vamos a trabajar con el criterio del tamaño de paso y vamos a ver cómo varía la función de acuerdo al tamaño de paso. Aquí esto es una gráfica burda, ustedes la pueden mejorar, pueden quitar estos números. Recuerden que una de las ventajas de Excel es que yo puedo personalizar mi gráfico, ya sea con unos elementos que están acá pues en el menú de diseño, puedo cambiar los colores, incluso tengo diseños rápidos en donde puedo colocar los valores que desee que se vean. Entonces puedo cambiar y entonces también incluso puedo encontrar curvas de ajuste si solamente necesito la forma de la función, etcétera. Ya eso pues está en el deseo de cada quien. Puedo cambiar el color, entonces cambian el color como a ustedes les parezca que queda pues más bonito. Mire, aquí lo pueden cambiar. Y entonces este gráfico, este pequeño gráfico lo que hace es graficar la función en el intervalo. Entonces vamos a graficar la función en el intervalo. Entonces vamos a usar un tamaño de paso. En principio vamos a usar un tamaño de paso igual a 0.7 para ver qué sucede en nuestro intervalo. 0.7. Entonces miren que la curva que teníamos anteriormente, que era suave, miren en lo que se convirtió, unas líneas rectas. Entonces, él detectó algunas zonas en donde existen raíces. Él detectó que en el primer intervalo existe una raíz, en el segundo no, en el tercero sí y en el cuarto sí. Entonces, miren que él fue capaz de detectar las tres raíces, pero la gráfica de la función pues es bastante, no se aproxima pues a la forma real que tiene la función. Ahora vamos a utilizar un tamaño de paso de 0,5. Entonces usamos un tamaño de paso de 0,5. Entonces miren que ya la función no es capaz de detectarme ninguna raíz. En este caso no fue capaz de detectarme ninguna raíz.
porque miren que una de las raíces cae en menos 0.5 y recuerden que menos 0.5 ese número ya no es negativo. F de x igual 0, eso quiere decir que nuestro número no es negativo. Entonces, como este número no es negativo ni tampoco, pero ya empieza como a entrar a la frontera de los positivos, entonces realmente no lo detecta como un cambio de signo. ¿Por qué? Porque queda como 0 y un número 0 no es menor que 0. Entonces no lo detecta como un cambio de signo. Entonces eso lo podemos ver acá en la tabla en el intervalo 1, que miren que la función evaluada en ese punto menos 0.5, a pesar de que existe la raíz, de hecho es ese punto, pues realmente no lo detecta porque dice que 0 no es menor que 0, sino que 0 es igual a 0. Entonces aquí ya encontramos pues una desventaja de este método de la búsqueda incremental. Entonces vamos a usar otro intervalo para 0.3 y miren que en 0.3 él me encontró tres raíces, ya me volvió a encontrar las tres raíces y miren que la gráfica de la función ya se va suavizando. Evidentemente, a medida que yo voy disminuyendo el tamaño de paso, voy a tener mayor cantidad de intervalos. Entonces, miren que en este tamaño de paso 0.3, él detectó los cambios de signo, entonces detectó unas posibles zonas de raíces. Y ahora vamos a usar 0.2. Y miren que en 0.2, a pesar de que grafica la función, realmente detecta únicamente dos zonas de raíces. Únicamente detecta dos zonas, que es en el intervalo 1.4, 1.6 y en el intervalo menos 0.6, menos 0.4. Y entonces, finalmente, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con 0.1. Y entonces, miren que aquí primero la función ya adquiere una forma suave. Y segundo, él sí es capaz de detectarme pues todas las raíces, todas las zonas de raíces. Entonces miren que él me dice que en el intervalo 21 hay una raíz, en el intervalo, en el intervalo, y en el intervalo menos 0.5 menos 0.4 pues hay otra raíz. Entonces, esto también depende mucho del número de decimales que yo use. Entonces, miren que realmente no siempre el tamaño aquí no me detectó las tres raíces, cosa que sí me detectó cuando usaba por lo menos 0.7 o 0.3. Entonces, miren que realmente, como decía el libro, a veces menos no es más. O sea, que yo tenga muchos intervalos, perdón, a veces que yo tenga más datos no quiere decir que yo tenga mayor precisión. Miren que aquí estamos en tamaño de paso de 0.1, supuestamente tenemos una cantidad de pasos en las que supuestamente podríamos encontrar todas las raíces y miren que realmente no las encontramos, el método no fue capaz de encontrarlas todas. En cambio, si uso 0.3, que no es un tamaño de paso tan pequeño, como 0.1, miren que él sí es capaz de detectarme las zonas en donde existe la raíz. Entonces, esta es una ventaja de manejar una hoja de Excel. Si ustedes pueden incluso disminuir el número de pasos y pueden incrementar el número de filas que ustedes tienen. Y pueden continuar y pueden continuar. Miren, por lo menos acá ya me detectó otra zona de raíz. Obviamente, si ustedes tienen, y aquí me detectó otra zona de raíz, obviamente si ustedes, entre más pequeño el intervalo y si él les detecta la raíz, pues va a ser pues más precisa la zona de la raíz. Y este método les puede ayudar mucho para encontrar zonas en las que existen una posible raíz y a escoger incluso el punto que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque si ustedes grafican la función, realmente ustedes están conociendo el comportamiento y por tanto ustedes pueden hallar de manera aproximada la función pues, de esta raíz. Cuando la función es cero. Entonces, este es el método de la búsqueda incremental. Yo les voy a compartir esta hojita. Ustedes son libres de modificarla, de hacerle las modificaciones que ustedes deseen, de modificar los condicionales o si de pronto no desean colocar condicionales, y pueden practicar el método de la búsqueda incremental, pueden practicar con los ejercicios del libro y, y pueden así aplicar ya como la parte computacional del método. En el método no les hago ejercicios de MATLAB por ahora,
porque realmente ustedes ya tienen las funciones en el libro, solamente es copiarlas y pegarlas, y pues me gustaría pues que ustedes conocieran como otras formas de hacer estos métodos numéricos sin necesidad de aplicar pues MATLAB, ni lenguajes como Python, ni nada de eso, pues que todo el mundo sabe que eso funciona, pero pues nosotros también podemos aplicar Excel para ese tipo de elementos. Entonces aquí vemos la importancia, lo único que necesitamos nosotros es entender el método, entender cómo funciona y así nosotros podemos tabular. Ustedes ven que en el libro ellos manejan mucho las tablas, sobre todo cuando se tienen procesos iterativos, porque es que un proceso iterativo se ve mejor en una tabla que cuando uno lo hace a mano, que uno realmente no tabula todos esos valores. Entonces, una ventaja de hacerlo pues en este tipo de editores de cálculo o de hojas de cálculo es que nosotros podemos ver eso organizado en una tabla y lo podemos comprender de una manera mejor. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo que de todo es más intuitivo que una matriz, es porque una matriz no se puede graficar, en cambio todos estos métodos se pueden graficar, como la ventaja de estos métodos. Ahora vamos a la segunda parte que les quería mostrar y era la parte de Newton-Raphson. De hecho, uno de los puntos claves de esta materia es saber manejar Newton-Raphson, saber el concepto. ¿Por qué? Porque Newton-Raphson realmente es el método más usado para hallar raíces. Nosotros no usamos de manera asidua lo que son el método de la disección, el método de la secante, el método de, bueno, todos esos métodos que nosotros vimos en ese video, nosotros casi no lo usamos. De hecho, yo creo que los que hayan visto el libro de sólidos ven que el profesor ahí hace como como un boceto del, del método de Newton-Raphson, porque realmente es el que más se usa. Pero entonces, ¿cuál es el problema de Newton-Raphson? Que depende mucho del punto que usted escoja y de la naturaleza de la función. Para funciones polinómicas, más o menos se comporta bien. No siempre se comporta bien. A veces se comporta bien, a veces no. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo siempre doy? Grafique la función. Entonces, si usted es capaz de graficar la función, sabe cuál es el punto que tiene que escoger, qué es lo que le puede pasar y por dónde puede empezar a hacer pues, la parte del método numérico. Entonces, vamos a ver Newton-Raphson, al igual que el método de la búsqueda incremental, lo vamos a ver en una hojita de Excel. Es bastante didáctico porque uno practica de manera fácil. Todos esos conceptos que se ven ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja del método Newton-Raphson? Que el método Newton-Raphson cuando converge muy rápido. Puede converger en 2, 3 iteraciones, como vimos en el ejemplo de la clase pasada, eh, mientras los otros métodos se demoraban 4 o 5 iteraciones para encontrar la raíz y no la hallaban de manera precisa, Newton-Raphson se aproximó en la segunda iteración prácticamente al valor verdadero. Entonces, esa es una ventaja de Newton-Raphson. Eh, para saber manejar Newton-Raphson, nosotros debemos saber que es una derivada. En cambio, para manejar los otros métodos no es necesario saber el concepto de la derivada. Ese es como un poco de desventaja que tiene Newton-Raphson. Sin embargo, ya a esta altura de la materia, pues nosotros sabemos que es Newton-Raphson. Entonces, en este caso, pues que es una derivada, perdón, entonces vamos a sacarle mucho provecho a este método. ¿Cuál es la desventaja? Básicamente que nosotros tenemos una división. Y el hecho de que exista una división entre un elemento que se puede convertir en cero es algo que a veces se torna problemático, porque ustedes saben que realmente tener una derivada igual a cero es muy fácil de encontrar, o una derivada evaluada en un punto igual a cero es muy fácil de encontrar, por lo menos en una función plana, en un máximo, en un mínimo. Realmente es muy fácil de encontrar esa derivada igual a cero, y derivada de la función igual a cero. Entonces, en este caso, pues vamos a tener pues muchos problemas para hallar el método, para usar el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace en el método de Newton-Raphson cuando usted se encuentra con este tipo de problemas? Usted puede irse por dos caminos. Escoger otro punto
un punto más lejano o un punto diferente al que usted está escogiendo, o sencillamente cambiar de método. ¿Por cuál método usted puede cambiar en el caso de que usted tenga una función plana? Se recomienda cambiar por el método de la bisección, no por el método de la falsa posición. Si ustedes tienen una función que es muy plana, el método de la bisección va a llegar más rápido a la raíz que el método de la falsa posición, porque el método de la disección lo que va a hacer es partir en dos cada intervalo que va a encontrar. Básicamente eso es lo que hace. Cada intervalo lo divide en dos. En cambio, el método de la falsa posición empieza a trazar rectas. Y en el hecho de todo ese proceso de trazar rectas, lo que hace es trazar un montón de rectas que están muy seguidas, pero realmente que no están cambiando. Entonces esa raíz, si bien él la puede encontrar, él se va a demorar muchísimo tiempo. Se puede demorar el triple, el cuádruple del número de intervalos que el método de la disección. Entonces, si ustedes tienen una función plana, les recomiendo el método de la disección. Y si ustedes tienen el problema de que es un máximo o un mínimo el que coincide con la raíz, pues ya pueden emplear incluso el método de la falsa posición. Entonces, esas son las recomendaciones que les doy cuando el método de Newton-Raphson no les funcione. Ahora, vamos a aplicar el método de Newton-Raphson en 3 ejemplos que quiero exponer para que ustedes entiendan más o menos cómo es el comportamiento del error, que es uno de los elementos más importantes en los métodos numéricos. Si bien nosotros no vemos teoría del error en ninguno de nuestros cursos, cuando ustedes ya atiendan o pasen a un curso ya postgradual, entonces ellos le van a hacer mucho énfasis en el error, porque la forma en que varía el error nos indica que un problema es muy sensible al cambio de los datos o no es sensible al cambio de los datos. O sea que puede ser un problema bien condicionado o un problema mal condicionado. Y eso es muy importante a la hora de nosotros poder solucionar sistemas físicos. Entonces, en este caso, vamos a emplear el método de Newton-Raphson en una función que no es polinómica. Esta es otra ventaja, nosotros lo podemos usar en funciones no polinómicas y nos va a alcanzar la convergencia rápidamente. Entonces tenemos esta función, que es coseno de x menos x. Eh, la derivada, recuerden que para este método nosotros debemos saber sacar una derivada analítica. Entonces, en este caso, sacamos la derivada analítica. Recuerden que el método de la secante lo que hace es ya no calcular la derivada analítica, sino una derivada numérica, pero eso ya lo veremos en la próxima clase. Y entonces escogemos un punto inicial. Como aquí tenemos una función coseno, posiblemente esto tiene más de una raíz a lo largo de todo el desarrollo de la función, ¿cierto? Entonces vamos a escoger únicamente un punto inicial y ese punto inicial va a ser pi cuartos. Y entonces nosotros nos tenemos que aprender muy bien esta fórmula de recurrencia. Esta fórmula de recurrencia es la que vamos a usar en nuestras tablitas para poder hallar la función. Perdón, el punto más cercano de la raíz. ¿Cuál es la raíz? En el caso de Newton-Raphson, el valor x más 1. Ese siempre va a ser el valor de la raíz. Entonces, en este caso, vamos a empezar nuestra tabla con el punto inicial. Entonces, este punto inicial, aquí anotamos el mismo punto que anotamos acá. Recuerden que estos datos son puramente descriptivos. Y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es anotar cuál realmente es el valor del punto inicial. Entonces, en este caso, tenemos que es igual a pi cuartos. Entonces, aquí tenemos igualmente que en MATLAB, que en Python, pues con sus bibliotecas, evidentemente, esto también tiene una biblioteca muy poderosa de números irracionales. Entonces, aquí está el número de Euler, el número pi, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros únicamente necesitamos el valor de pi. Entonces, lo que hacemos es coger pi y escribirlo entre paréntesis, pues no escribir nada dentro de los paréntesis y dividirlo entre 4. Entonces, aquí ya tenemos el valor de pi cuartos, aunque también podemos escribir 3.14, 3.1415, bueno, como deseemos escribir el pi. Recuerden que estos métodos son un poquito sensibles a la cantidad de decimales que se tienen. Entonces, ustedes pueden manejar 4 decimales, 5 decimales, los que les quede pues más fácil. Entonces, en este caso, voy a iniciar con la primera iteración. Entonces, ¿qué se hace en la primera iteración? Se evalúa la función en el punto en el que
pues se inicia la iteración, ¿cierto? La primera iteración que sería el punto pi cuarto. Entonces aquí hago coseno. Recuerden que las funciones coseno, seno, en casi todos los programas se evalúan cuando el número está en radianes. Eso es al contrario, nuestras calculadoras vienen por defecto con las funciones que evalúan en grados y que nosotros para pues evaluar en radianes pues tenemos que hacer ahí una conversión, ya sea en la calculadora o a mano, pero en este caso en las funciones que vienen en MATLAB, que vienen en las bibliotecas de Python o que vienen ya en hojas de cálculo como Excel, vienen calculadas en radianes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta que los números son en radianes. Entonces, en este caso es pi cuartos radianes. Si ustedes les dicen pi cuartos, ustedes asumen que son radianes. Si les dicen 45 grados, pues esos ya son grados. Entonces, pero generalmente se usan es en radianes para poder escribir pues, funciones de este tipo, coseno de x menos x. Entonces, en este caso, hacemos la función evaluada en ese punto y hacemos también la derivada de la función en ese punto. Entonces, evaluamos la derivada, es decir, menos 5, menos seno de x, menos 1, la evaluamos en ese punto. Siempre la tenemos que evaluar en ese punto. Entonces, lo que hacemos posteriormente en la cuarta columna es usar la fórmula de recurrencia. Entonces, en esa fórmula de recurrencia hacemos el punto, xy, menos la función sobre la derivada de la función en el punto. Entonces, ahí hallamos un punto. Y entonces, ¿cómo hallamos el error? Recuerden cuando trabajamos el error en las matrices, que era el punto inicial, el punto final menos el punto inicial sobre el punto final, todo eso en valor absoluto por 100, ¿cierto? O el x nuevo menos el x viejo sobre el x nuevo. Uno también se lo aprende así. Entonces, en este caso, empleé también pues Excel. Ustedes saben que Excel y MATLAB se puede sincronizar. Entonces, en este caso, únicamente empleé pues Excel para sacar el error. Entonces, lo que hice es coger el valor nuevo, quitarle el valor antiguo, dividirlo entre el valor nuevo, que en este caso es x y más 1. Y entonces a eso le saco valor absoluto. Y pues valor absoluto es en Excel pues ABS por 100 para que me lo arroje en porcentaje. Ustedes saben que yo tengo dos formas de arrojar porcentajes en Excel, ya sea trabajando con el formato de la celda o multiplicando por 100. Yo que recomiendo multiplicar por 100, porque uno pues no se confunde en ese caso y puede trabajar con un único formato de la celda. Entonces aquí vemos que nuestro dato difiere en 6% de lo que habíamos asumido al principio, ¿cierto? Y entonces lo mismo hacemos en la segunda iteración. En la segunda iteración, nuestro siguiente punto ya no es pi cuartos, sino el número que obtuvimos en la primera iteración. Entonces lo que hacemos es evaluar la función ya no al principio en pi cuartos, sino en la siguiente celda, que es x y más 1. Entonces la evaluamos la función, evaluamos la derivada y hallamos el siguiente punto, que sería el que supuestamente está más cercano a la raíz. Y entonces ahí vemos que el error comparado con nuestro anterior número es de menos del 6%. Entonces miren que en la segunda iteración ya alcanzó convergencia. ¿Quién sabe si nosotros hubiésemos hallado así de rápido la raíz? Lo más probable es que no. Entonces, miren, en la segunda iteración nos pasó lo mismo que en la función x cuadrado menos 4 que habíamos examinado pues la clase pasada. Y aquí sucesivamente, y entonces vemos que el valor final de la raíz pues es 0.73, es un valor que no es igual a pi cuartos, pero pues se aproxima mucho a pi cuartos. Entonces, eh, vamos a graficar la función y entonces el error de la función, entonces vemos que conforme van avanzando las iteraciones, miren que el error, es decir, estamos graficando esta columna, no estamos graficando la función, sino el error. Entonces, en este caso, el error, miren que desciende ya en la segunda iteración y miren que tiene un comportamiento bastante deseable.
Pues porque alcanzamos la convergencia rápidamente. Entonces, este es el primer ejemplo que les quería mostrar de Newton-Raphson. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es una función polinómica. En este caso, esta función polinómica es x cuadrado más x menos 1. Pero entonces recuerden que este método no me va a encontrar todas las raíces, únicamente me va a encontrar una raíz. ¿Cuál raíz? La que sea capaz de localizar con ese punto. Entonces, en este caso, vamos a tener esta función polinómica y pues le sacamos la derivada. Generalmente la derivada pues de esta función es 2x más 1. Entonces, escogemos un punto. Ustedes pueden escoger el punto que deseen o guiarse de la gráfica para poder escoger un punto adecuado para esa función. Entonces, yo escogí menos 1 y volví a anotar la fórmula de recurrencia. Y entonces, en este caso, volví a usar la misma tablita que usaba anteriormente. Y entonces, en este caso, miren que coloqué ese punto inicial de menos 1 e hice el mismo proceso que hacía anteriormente eh, con la función y la derivada de la función evaluada en el punto, empleaba la fórmula de recurrencia y encontraba el error. Entonces, miren que a medida que iba avanzando en las iteraciones, iba disminuyendo el valor del error. Entonces, ¿esto qué indica? Que me estoy acercando al valor real de la raíz. Entonces, en este caso, mi raíz es menos 1.61. Entonces, aproximadamente menos 1.61 y miren que realmente él alcanzó una muy buena convergencia en la iteración número 4. ¿Quién sabe si nos habría ido igual de bien empleando otro método como el método de la disección, por ejemplo? Entonces, en este caso, halló el valor final y miren el comportamiento del error. Generalmente los errores, miren que esta gráfica realmente los comportamientos son más o menos similares. Entonces aquí podemos ver que lo que hablaba en el libro, que tiene una convergencia cuadrática, es decir, si nosotros graficamos todos nuestros errores, esos van a empezar a aparecer como una gráfica como un polinomio de segundo grado. Eh, Hay otros métodos que tienen una convergencia lineal, es decir, el error cae formando una línea recta. Y otros tienen otros tipos de convergencia. Bueno, entonces aquí vemos en gráficas que era lo que ellos decían o a lo que se referían con esa convergencia cuadrática, es que la gráfica, el error cae de forma cuadrática obedeciendo a una ecuación cuadrática, un polinomio. Entonces, en este caso, resolvimos este polinomio bastante favorable, nos colaboró mucho. Pero entonces resulta que nosotros no siempre tenemos esas facilidades con los polinomios, realmente, o con cualquier función. Realmente las funciones a veces son un poquito complicadas para manejarlas en cualquier método cuando deseamos hallar las raíces, sobre todo cuando únicamente tiene una raíz y esa raíz es pues de una función que no es lineal, sino que es un polinomio o es una función que no es polinómica. Entonces, ahí vamos a tener un poquito de problemas. Entonces, en este caso, vamos a ver un tercer ejemplo en el cual vamos a ver qué es lo que pasa cuando realmente no converge. Entonces, en este caso, vamos a hablar de este polinomio. Este polinomio es de grado 3, o sea que supuestamente tiene 3 raíces. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente creo que este polinomio únicamente tiene una raíz real. Las otras dos raíces son complejas. Entonces, en este caso, debemos hallar únicamente la raíz real. ¿Cómo sabemos eso? Cuando nosotros graficamos la función. Entonces, por eso es que yo siempre les recomiendo, antes de emplear cualquier método, grafique la función, porque puede que realmente no tenga ninguna raíz y ustedes se pongan a aplicar el método y se pierdan en el proceso porque realmente no van a encontrar ninguna raíz. Entonces yo siempre que les recomiendo, eh, grafiquen la función. Si ustedes la grafican, a pesar de que se tome más tiempo, ustedes van a tener certeza en los procesos que ustedes están haciendo. Entonces, en este caso tenemos una función que es polinómica, aparentemente tiene 3 raíces, pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. En este caso tenemos esta derivada
la derivada de la función, que generalmente es, de esta función generalmente es 3x cuadrado menos 2, y entonces vamos a escoger un punto. Entonces, en ese punto vamos a decir que es x sub i igual a 0. Ahí escogimos ese punto. ¿Y cuál es la fórmula de recurrencia? Pues esta misma fórmula de recurrencia, la cual nos tenemos que prácticamente memorizar. Entonces, en este caso, vamos a iniciar nuestra iteración con el punto 0 y entonces vamos a evaluar la función. Evaluamos la derivada de la función en el punto, pues que sería menos 2, y pues si hacemos esa división, pues nos va a dar un punto igual a 1. Y entonces aquí tenemos un error del 100%, pues porque sería 1 menos 0 sobre 1, pues me da 1%, 100%. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. Resulta que coloco acá que mi función es igual a 1, ¿cierto? Mi función evaluada en ese punto. ¿Por qué? Porque ya escoge el punto de la siguiente iteración. Entonces, mi función evaluada en ese punto me va a dar igual a 1. Entonces, comprobamos. 1 menos 2 más 2, ese 2 se elimina, ese más 2 se elimina con ese menos 2 y me quedaría 1. En este caso me quedaría, perdón, desde la derivada quedaría 3 por 1 al cuadrado, que sería 3, menos 2, pues me da 1. Entonces resulta que yo tengo, miren el caso que yo tengo, aquí tengo 1 menos 1 sobre 1. Eso me da igual a 0. Miren que volvió al mismo punto inicial, ¿sí ve? Entonces, ¿qué es lo que él va a empezar a hacer? Va a empezar a rebotar. Y entonces se va a ir entre error 100 y en error que no puede calcular. Error 100%, error que no puede calcular. Y miren que en 6 iteraciones no logramos salir de ese ciclo, de pasar de entre los puntos 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Entonces, este es el comportamiento que aproximadamente tiene el error. ¿Por qué aquí se pone 0? Porque Excel detecta todo aquello que no sea un número, lo detecta como 0 en las gráficas. Entonces, por eso es que eso se ve así, pero realmente ustedes saben que esos son un montón de punticos y eso quiere decir que siempre va a estar en 100%, por lo tanto nunca va a alcanzar el nivel de convergencia deseado. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy acá? Cambie punto. Entonces, yo tomé en cuenta esa recomendación, y entonces cambié de punto. Y en este caso, escogí el punto x igual a menos 2. Entonces, miren que si escojo a x igual a menos 2, este ya no se va a ver afectado por esa resta que nosotros vimos y no va a empezar a oscilar, sino que miren que a medida que va avanzando en las iteraciones, él va alcanzando la raíz, el valor real de la raíz. Y miren que este comportamiento del error es similar a este comportamiento del error que nosotros teníamos. Entonces, aquí les quiero mostrar que realmente esto depende mucho del punto que yo haya escogido y de la naturaleza de la función. Entonces, siempre que les recomiendo primero, grafiquen la función y después de graficar la función, ahí sí eligen el punto, ustedes eligen el punto con qué criterio. Primero, que no esté muy alejado de la raíz y segundo, que no vaya a tener algún problema de pendientes de derivadas igual a 0. Entonces, que no vaya a tener partes planas ni máximos ni mínimos. Entonces ustedes escogen el punto teniendo ese criterio y entonces en este caso ustedes ya empiezan a evaluar y empiezan a avanzar en las iteraciones. Ustedes son libres pues, de hacer el número de iteraciones que quieran en el caso del método de Newton-Raphson, porque realmente esto converge muy rápido comparado con los métodos cerrados o los métodos acotados.